Sastre, a quien le pedimos un segundito para recordar y de esta manera contextualizar también para quienes por ahí enganchan a medias esta historia. ¿Qué decía Polo Ortiz de aquella jornada, de aquella situación que se dio cuando el presidente visitó la zona del Lago Puelo? Recordemos que a su vez estuvo ligado al tema de los incendios, y a partir de los incendios que se habían registrado y de la situación obviamente por la cual estaba atravesando gran parte de la comunidad, se hizo presente una comitiva presidencial con el propio Alberto Fernández a la cabeza de la misma. Y hubo, ¿no?, escenas de violencia previas a cuanto después se vio, como decíamos, en torno a la propia comitiva presidencial. Escuchamos este recorte de Polo Ortiz, a quien entrevistamos la semana pasada, y ya hablamos con Claudia Sastre sobre este tema y aspectos obviamente también ligados a la educación, básicamente centradas en la zona cordillerana de la provincia. Por ejemplo, nuestra cooperativa llevó adelante el mantenimiento de 2 escuelas, pero fue una contratación directa por una situación de emergencia. Una de esas escuelas es la escuela 69 de Cusame, que se le volaron las chapas cuando fue ese temporal de viento. Y la otra escuela también fue por una cuestión de urgencia, la 90, que se había hecho una obra mal hecha y la escuela tenía pérdida de gas. O sea, ustedes no tienen nada que ver con ningún tipo de obra en la escuela donde donde fue la intoxicación. No sé ni dónde queda la escuela. ¿Cuál es el sentido político de sacar una foto y decir, en esta cooperativa que hace obras en escuelas y allá no? Creo que tiene que ver con cuestionar la cooperativización de la obra pública, porque la obra pública puede estar en manos nuevamente de los grandes grupos empresarios, que acá en el municipio de Lago Puelo lo hemos logrado, lograr de que la obra pública, una parte por lo menos, sea manejada por una cooperativa. Bueno, ahí estaba Polo Ortiz en realidad hablando de esta relación con respecto a el empresario o quien estaba a cargo de las obras, como es el caso de Cotet, y ya ahora en un ratito estaremos compartiendo el material en torno a aquella visita de Alberto Fernández, pero no la vamos a seguir haciendo esperar a Claudia, a quien saludamos. Buen día, Claudia. Facundo Navarro de este lado, ¿cómo estás? Hola, Facu, ¿cómo te va? Buen día, buenos días, desde acá de la cordillera. ¿Cómo está el tema climático? Recién veíamos o leíamos, que hay una alerta naranja, tiene que ver con vientos, tiene que ver en el caso de la zona en donde están ustedes, con posibles precipitaciones con nieve. ¿Qué nos podés contar? ¿Se nos perdió? Bueno, ahí la vamos a tratar de recuperar. Claudia Sastre es integrante de la Asamblea de Vecinas y Vecinos de Epuyén, asamblea vecinalista como movimiento asambleario que se da en distintas partes de la provincia. Ahí te recuperamos, Claudia. No sé si nos alcanzaste a escuchar que te hacíamos un pedido de cómo está en cuanto a lo climático la zona. Sí, bueno, te estaba contando que acá están haciendo unos 3 grados, está vigente la alerta por vientos y también por lluvias y precipitaciones nivias. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Por ahora está tranquila cosa. Bueno, recién escuchábamos a Polo Ortiz. ¿Nos das otro segundito más, que ahí sí tenemos el audio que en realidad queríamos poner al aire para hilarlo con respecto a aquel momento en donde el presidente Alberto Fernández fue a la zona y bueno, que a partir de ahí nos abras un poco el juego? ¿Te parece, Claudia? Sí, perfecto. Escuchamos entonces esta parte de Polo Ortiz. En la anterior hacía referencia al tema puntual de actualidad en torno a las escuelas, las construcciones, si hubo o no terciarización, etcétera, etcétera. En este hace referencia a aquella visita de Alberto Fernández a la zona de la cordillera. Lo del presidente fue, realmente fue un grupo minoritario el que generó todos esos disturbios, porque nosotros estábamos como agrupación peronista bancando la llegada de nuestro presidente, añorando los recursos que necesitaba nuestro pueblo. Teníamos más de 200 familias que estaban en situación desesperante, y la presencia del presidente para nosotros era muy positiva, era muy buena,
pero grupos, entre comillas, ecologistas, con una información totalmente distorsionada, porque la megaminería nunca se va a aplicar en la cordillera, puesto que la ley de zonificación deja fuera la cordillera. Eso es real. Entonces se generó toda una manifestación en contra de Alberto Fernández y en contra del gobernador, con objetivos que eran falsos. Bien, esto decía Polo Ortiz la semana pasada, prácticamente lo decíamos nosotros, ¿no? Fue de casualidad, si se quiere, cómo surgió el tema o cómo se fue dando la conversación, en eso de algunos hilos que uno va recogiendo o va rebobinando. Pero bueno, ustedes fueron protagonistas en aquel momento, Claudia, por una cuestión geográfica y de militancia, y recogieron ese hilo, ¿no? Hablando de hilos, de esa conversación que manteníamos con Ortiz en referencia a las escuelas, y que bueno, derivó también en esta parte en la conversación. Sí, Facu, es interesantísimo ver cómo se mezclan las cosas, se mezclan los discursos, ¿no? Y cómo grupos que están, que bueno, nos tildan de ecologistas, de minoritarios en las asambleas, pero que evidentemente están parados de un lado de la vereda muy diferente, ¿no? O sea, lo primero que jode es que te digan ecologistas. Somos una asamblea socioambiental, no dejamos nunca lo social de lado, y obviamente estábamos manifestando en esa avenida de Alberto Fernández la terrible situación de los barrios incendiados, ¿viste? Porque esto parece que se le escapa al compañero Polo Ortiz, o por lo menos lo deja de costado con la alegría de que venga el presidente, pero el mismo presidente, el mismo ministro de Ambiente fue los que causaron todo este desastre, el mismo gobierno provincial que estaba impulsando la megaminería en toda la provincia, porque como ustedes bien les dijeron, está el artículo número 2 que permite ampliar a toda la provincia. Y ese verso, digamos, porque no puedo llamarlo de otro modo, este discurso, pero verso, porque es mentira, de que la cordillera va a estar mágicamente a salvo de la megaminería cuando tiene manifestaciones mineras vigentes y ha tenido intentos permanentemente. O sea, ni Esquel, te diría, está a salvo de nada si se instala la megaminería. Curiosamente es un discurso que repiten como loros los intendentes de la zona, para los cuales, bueno, los operadores políticos como Polo Ortiz responden y hacen eco. Y respecto de ese día, del día que vino el presidente, nosotros estábamos allí y vimos a Polo Ortiz con la gente de la UOCRA con un merchandising muy, muy prolijo, muy armado, justamente del otro lado de la barrera, donde nosotros estábamos gritando no es no, y gritábamos no es no para todo Chubut. No estábamos hablando puntualmente de la cordillera, estábamos, la lucha, vos sabés, porque tenés contacto con las asambleas, es en todo Chubut, ¿no? Y Polo Ortiz estaba con la gente que, te diría puntualmente, arrebató a un compañero que estaba, de hecho, estaba parado al lado de mi marido, y lo reventaron a palos. Compañeros de esos grupos minoritarios que habla Polo Ortiz, ambientalistas, lo rescató porque lo mataban, ante la mirada atónita del viceintendente y de la policía, que no hicieron nada. Estábamos ahí delante de toda esa gente, que la gente de la UOCRA habían llevado mujeres, que nos decían de todo a las mujeres, estaban permanentemente buscando la provocación. O sea, yo ahora analizándolo en el tiempo te diría que percibo que fue una operación política. Una operación política en todo sentido, digo, como un guión, decís. Fue un guión. Algunos comentaron que andaba el diputado Igón, diputado nacional Santiago Igón, por ahí entremezclado, y que fue quien... Pero fueron, aparte de operaciones políticas cruzadas, porque también hubo operación política del gobernador, ¿viste? De hecho, bueno, cuando se descubrió que la famosa camioneta, no me acuerdo la marca ahora, una Duster, acá me sopla mi esposo que tiene más memoria para esas cosas,
que la famosa camioneta Duster pertenecía a la policía del Chubut, asentada en Esquel. Eso lo descubrieron las asambleas, no lo descubrió la fiscalía, ¿me entendés? Que sí, rápidamente le abrió causas a compañeros por lo del famoso piedrazo, que bueno, que obviamente quedó en nada todo eso, pero el intento de criminalización es permanente, ¿viste? Cuando hace referencia, te hago un puntito ahí, para quienes por ahí no están tan empapados y empapadas de la historia. Cuando se produce ese episodio, esa camioneta que haces mención tiene que ver con, en su interior, creo que eran 2 policías de civil, ¿no? Que está esta cuestión, si son ellos los que provocaron esos incidentes, que se desprende de esto que vos decís, tiene que ver con un armado en general. Y sí, bueno, eso fue lo que declararon los compañeros que estuvieron en el incidente de la piedra. Nosotros ya a esta altura no estábamos, eso fue unos 20 minutos después de que sucedió lo del compañero al que arrancan y le pegan. Después la comitiva se trasladó a la Casa de Cultura, donde iban a hacer una conferencia de prensa que por los incidentes no pudo ser. En ese momento, cuando ven que hay personas que estaban agitando mal la cosa, los compañeros intentan no dejar salir esa camioneta Duster. Y digamos que por esa causa son imputados y procesados y criminalizados con todo, bueno, viste, todo el armado que hacía el ministro de Seguridad Mazzoni, con filmando esos videos horrorosos y espantosos. Y bueno, obviamente los compañeros fueron escrachados en todos los medios nacionales y todo, y eso todo quedó en nada, pero quedó como que, bueno, acá somos una suerte de salvajes que agarramos a piedrazos a todo el mundo. Y bueno, los que estuvimos ahí sabemos que fue radicalmente distinta la cuestión. Bien, venimos un poco acá en el tiempo, en función de cuánto motivó esa charla con Paul Ortiz, integrante hoy de una cooperativa, y en donde está el tema de las escuelas de la zona cordillerana, o de una franja de la zona cordillerana, en donde obviamente no se puede dejar de subrayar lo que sucedió en la escuela 7719, pero como también nosotros tenemos registro de los últimos años, en función de haber hecho un mapeo, creería que por casi todos los puntos posibles de la provincia y sus diferentes circunstancias con relación a distintas problemáticas de la educación, no solamente en el aspecto edilicio, el transporte escolar. Recuerdo inclusive a partir de que el comienzo de las clases en algunas localidades allí es anterior a marzo, ¿no? Como empieza en el resto de la provincia, por el tema de las temperaturas que se prevén para este momento del año, y bueno, las situaciones que ya vivían con el transporte escolar hace 3 años, antes de la pandemia misma. Bueno, ¿cómo entra en todo este terreno la cuestión edilicia de las escuelas, que no solamente se circunscribe a esta que hablamos de la 7719, sino a algunas anteriores que también tuvieron sus problemas? Y bueno, ahí se entra a complicar la cosa, porque estas cooperativas, que para mí, esto es una opinión personal, ni siquiera lo he consultado con mis compañeros de la asamblea, ¿no? Uh-huh. Pero que para mí está atravesada por una cuestión punteril de las cooperativas que dependen de los intendentes, y bueno, ya se sabe que también estuvieron metidos algún que otro ministro, algún que otro legislador. Es una constante, y hace años nosotros estamos también investigando. Nosotros denunciamos en anticorrupción el tema de la construcción de las aulas en la escuela que ustedes estuvieron siguiendo bastante, que es la escuela 58 del Coihue. Uh-huh. Me imagino que la Fiscalía Anticorrupción, ahora que desestimó nuestra denuncia, se debe estar agarrando la cabeza, porque está muy relacionado. Vos sabrás que Cotet, entre otras de las escuelas de las que tenía obras, tenía la escuela 58 del Coihue, y justamente tenía la reparación del gas. Cuando hablamos de Cotet, ahí hacemos otro punto, tiene que ver con este empresario vinculado al tema de la construcción, que bueno, ahora es parte de esta investigación.
Disculpa la interrupción. Y en esos días donde sucedió lo que pasó en la escuela 7719 de Buenos Aires Chico, ese mismo día que internaron a los chicos intoxicados con monóxido de carbono, hubo una pérdida de gas muy importante en la escuela 774, que todavía ni siquiera está verificada por Camusi. Y te decía que nosotros estuvimos haciendo todas las averiguaciones que pudimos hacer de un presupuesto que se les da a los municipios para mantenimiento de escuela para contratación directa. Ahí se nos ensució un poquito la comunicación. Decías con respecto a los Tenemos presupuestos. toda la documentación porque es la documentación que nosotros mandamos a Anticorrupción y pudimos investigar hasta... Hola, y se corta. No. ¿Hola, Facu? Te estamos escuchando, te estamos escuchando. Te decía que por ahí se va y se va y porque viene yo la... te dejé- No, está bien. Se va, digo, y viene la Sí, comunicación. anda muy mal, anda muy... Hacías referencia a presupuestos para contratación directa por parte de los municipios. Eso te alcanzamos a entender, pero bueno, por ahí sí podés profundizar esa cuestión. Sí. Me parece que se nos pierde, ¿no? Por el tema de internet. Bueno, los municipios contratan... Hola. Sí, te escuchamos, Claudia. Te pedimos si podés desactivar la cámara, que por ahí eso también nos puede llegar a facilitar la conversación. Ahora te escuchamos. A ver, espera un momentito que voy a tratar de desactivar la cámara. Dale, estamos hablando con Claudia Sastre. Ella es integrante de la Asamblea de Vecinas y Vecinos de Epuyén. Disculpa mi ignorancia, pero no sé de dónde se desactiva. El tema comenzó con respecto a las manifestaciones de Polo Ortiz y aquella llegada del presidente a la zona de la cordillera. Bueno, la declaración de Ortiz en ese sentido se contrasta con lo que está mencionando Claudia en esta conversación. Y ahora el tema gira porque en definitiva también la charla con Ortiz, integrante de una cooperativa de trabajo en la zona cordillerana, de Lago Pueblo y de otras localidades, tiene que ver con esta situación de algunos edificios escolares de la provincia del Chubut y que ponen, por lo menos en la mira, a el empresario Cotet. Marquito, ¿vos me haces una seña cuando la tenemos? ¿A Claudia? ¿Ahí nos escuchás mejor, Claudia? Sí, ahí te escucho menos cortado, Bueno, Facu. nos decías acerca de las contrataciones directas de los municipios y ahí te perdimos. Claro, bueno, esto es algo que se viene dando ya desde hace unos años. Entra un dinero que viene de provincia del Chubut, del Ministerio de Educación o de Infraestructura, no estaría muy segura, tendría que fijarme en las carpetas, pero viene desde ahí hacia los municipios, y los municipios tercerizan las obras por contratación directa a las cooperativas. Estas cooperativas fueron virtualmente armadas con un criterio electoral, con esta historia de que le damos trabajo a la gente, que decía Polo Ortiz el otro día en la nota del 14 de julio. Sí. Digo ayer porque nosotros la pasamos por nuestra radio, a Radio Asamblea, y de ahí, bueno, que surgió que estuvimos comentando algunas cosas al aire. Viste, por desgracia tuvimos problemas técnicos y no pudimos dejarlo grabado el programa, pues si no te lo pasaríamos. Ya te llevo a la parte comunicacional, pero bueno, nos estás haciendo mención acerca de esta, a ver, para hacer una especie de cuadro sinóptico. Gobierno nacional, partidas presupuestarias, obras en general, en particular la estamos enfocando con respecto a las escuelas, los municipios, ¿no? En esa circunstancia como un eslabón más de la cadena, y estas cooperativas que decís fueron armadas o gestadas poco tiempo antes del 2019. Hasta ahí te vamos siguiendo.
Bien, entonces, bueno, lo que resulta de todo esto es que todas las escuelas de cuya obra se tercerizó, las obras se hicieron mal, o no tienen la constatación de Camus, si sea, no sé, no desconozco porque no, obviamente no hemos podido llegar al expediente, como supongo que ustedes tampoco, pero no hay autorización, en principio, por lo que se dice, no habría autorización y verificación de Camusi sobre el tema de gas y bueno, esa virtual cámara de gas que hicieron en la escuela 7719, que, o sea, creo que yo no soy ni gasista ni constructora ni nada, pero por sentido común eso es una trampa mortal. O sea, creo que cabe mucha responsabilidad y también, bueno, de la parte de supervisión que también responden a intereses políticos, ¿no es cierto? O sea, acá no vamos a decir una cosa por otra, o sea, nadie entra en la administración pública así de ese modo y sin una anuencia de los, digamos, jefes locales, comunales, provinciales, etcétera. Uh-huh. Bien. ¿Cuáles son las escuelas? Si tenemos que seguir con este mapeo, si se quiere, ¿no? Que debemos mirar con atención. Hoy en el foco tenemos la 7719. Nosotros, bueno, repetíamos lo obvio que tiene que ver con este desdoblamiento de la investigación. Por un lado, la responsabilidad y que se termina dando de cara con la realidad de las chicas y los chicos estudiantes intoxicados que terminan en el hospital. Por el otro lado, lo que sería la previa de aquello que pudo haber sucedido en el camino, que termina justamente con esta situación descrita más en el aspecto de salud. Nos hablabas de la escuela 58 del Coihue, ¿y hay alguna otra escuela más que tengamos que estar alertados? La 774. ¿La 774 de dónde es? De Puyem. Bien. ¿Y tiene? Y que tiene pérdida de gas. Sí. En principio, me dijeron extraoficialmente está arreglado. Yo pedí la información oficial y me derivan a delegación. Nada, yo no voy a hablar de delegación no controlo nada. O sea, me interesa la seguridad, no lo que digan oficialmente. Respecto hablé con la gente de ATECH, de prensa de ATECH acá, y me dijeron que de 500 escuelas que hay en la zona de la cordillera, 300 y pico tienen problemas. Y estamos hablando de que ya antes de que pasara la desgracia de Buenos Aires Chico, Cuyamen y Fofocahuel estaban sin gas, dicho por los propios docentes que trabajan ahí, en condiciones obviamente infrahumanas para ellos y para los alumnos y para el personal no docente, obviamente. Imagínate con estas temperaturas. Bueno, el tema del transporte ustedes también lo han tratado y es evidente que no coinciden los horarios de los colectivos de línea, o sea que ni siquiera pueden viajar con el transporte educativo gratuito. O sea que es bastante catastrófico y en esa circunstancia dentro de unos días reanudan las clases en algunas escuelas. En las que no son de ruralidad, reanudan en unos días. Bien, ¿y ya hay algún indicio fuerte de que en alguna de estas escuelas, al menos que estás nombrando, por las circunstancias que estás nombrando, podrían, independientemente también de las cuestiones ligadas a los salariales, hoy hacíamos referencia a medidas de fuerza previstas para el 25 y 26 de julio, pero bueno, si corremos eso por un lado, digo, por las cuestiones estrictamente edilicias, hay algunas de estas escuelas que estás nombrando que uno presume que no estarían en condiciones de reanudar las clases, pero que al margen de eso, ya sea por la presencia de los padres, de las madres que fueron muy activas con respecto a la escuela 7719, podrían no empezar las clases, por ejemplo, por decisión de madres y padres de esa comunidad escolar o de esas comunidades escolares. La verdad, desconozco y Sí. yo estoy un poco desalentada respecto de eso. A ver, ¿por qué? Porque, bueno, intenté que, o sea, de algún modo, habiendo sido integrante de la comunidad educativa de la 774, fui docente durante muchos años ahí,
habiendo sido madre de un alumno que ahora está en la universidad, pero que hizo todo su ciclo en la 774, intenté que nos convocáramos como integrantes de la comunidad educativa para hacer un planteo serio, y realmente no hubo convocatoria, no hubo apoyo ni de padres ni de docentes. Pregunté por el centro de estudiantes, que cuando mi hijo estaba estudiando ahí era un centro de estudiantes bastante activo, y nadie me sabe decir. Realmente yo creo que es muy grave, y si yo tuviera un hijo en edad escolar, estaría muy preocupada. Yo no entiendo cómo no. Hay comunidades que sí se mueven, como el Paraje Entre Ríos en Lago Puelo, bueno, el mismo 7719 en Buenos Aires Chico y Maitén, pero acá en Epuyén, en Cholila, en Cusamen, está todo muy, muy tranquilo, demasiado te diría. Creo que en El Hoyo tampoco, y la escuela del Hoyo tenía serios problemas edilicios también. Así que no sé cómo estaría la cosa, Facundo. Te digo la verdad, nosotros obviamente preferimos siempre ir a buscar la data de la boca de la gente, que son las personas que integran nuestras asambleas, y por ahora no hay No la encuentran, no encuentran esas respuestas. No estamos encontrando esa respuesta. Nosotros mismos hicimos una convocatoria el otro día frente al municipio y no vino nadie. ¿Con qué consigna? La consigna de que el Estado es responsable del estado de las escuelas. En función de lo que estamos hablando de las escuelas, bien. Sí. Estamos hablando con Claudia Sastre, integrante de la Asamblea de Vecinas y de Vecinos de Epuyén. Ella misma en el comienzo de la charla y haciendo referencia a ese hilo del cual hablábamos de una entrevista la semana pasada, ponía en eje la condición de la Asamblea vinculada siempre desde lo social. Contanos si te parece, si querés, como para ir cerrando y agradeciéndote este contacto. Bueno, nos hacías una referencia en cuanto a lo comunicacional, el tema de la transmisión radial, nos hablabas de algunos percances. ¿De qué transmisión nos estás hablando, por un lado? Y por otro lado, bueno, ¿cuál es la actividad más latente hoy por hoy de la Asamblea, no? Bueno, y la actividad más latente hoy por hoy de la Asamblea es tratar de poner en el aire la radio, que fue un pedido de la sociedad, porque nosotros pasamos gran parte de la cuarentena sin medio de comunicación. A la Asamblea se le niega sistemáticamente el ingreso al Consejo Deliberante, por ejemplo, con la policía. Esto ya lo hemos denunciado en otras ocasiones. Al Consejo Deliberante de Epuyén. Claro. Bien. Sí. Nos ponen la policía, no podemos asistir. Bien. Sí, como sucede en otro ámbito en legislatura, o como sucede también en otros consejos deliberantes. Sí, como es arriba es abajo, ¿viste? Es así. Bien. Y estábamos con la radio. ¿De qué radio estamos hablando? ¿Cuál es el medio? La FM 101.0, Radio Asamblea, que es la radio de la Asamblea de los Vecinos de Epuyén. Intenta ser una radio popular, comunitaria, si se quiere, itinerante. Es un proyecto bastante interesante y desafiante, porque Epuyén tiene un ejido urbano rural muy extenso, y si vos transmitís de una radio en el pleno centro del pueblo, no te van a escuchar en los parajes. Bien. Entonces nosotros nos planteamos ir a los parajes una vez por mes, hacer notas en vivo con los vecinos. Esto nos trae una serie de problemas técnicos, ¿viste? Porque también, todo el equipo se tiene que mover. Ahora estamos en busca de otra antena como para poder movilizarnos más cómodamente. Transmitimos el otro día con temperatura bajo cero en un gazebo, el sábado pasado. Pero bueno, nos interesa. ¿Desde dónde transmitieron? Desde el Pedregoso, que es justamente uno de los parajes más olvidados que tiene Epuyén, donde, tiene un centro comunitario que le sacaron, el municipio dejó de pagar la internet, que los chicos lo usaban para ir a hacer sus tareas escolares, para comunicarse con sus docentes. El municipio decidió de un día para el otro cortar en la internet,
Así que dejó a los vecinos sin señal de celular, porque no tienen señal de celular allí, y sin internet, totalmente incomunicados. Y bueno, es un paraje que nosotros le tenemos, hablo de mí y de mi esposo, particularmente mucho cariño, porque vivimos 7 meses en el Pedregoso hace 10 años, Ujú. y los problemas que tenía el Pedregoso de Puyén hace 10 años son los mismos que tiene ahora. Los de ahora O son mucho más sea, graves. más graves, iguales, o sea, les deben una cisterna de agua Está. que salió por resolución municipal desde el año 2017 y, y bueno, y nunca se pudo concretar. Tienen una conexión de agua que es lamentable, con manguera negra de riego, que le hicieron los vecinos prácticamente, Ujú. una bomba sostenida con un palo para que no se apague. Bueno, una condición realmente indigna. Y con agua que ya ha sido analizada, que es agua del río Puyén, que ya todo el mundo sabe que no es apta para consumo humano. Y bueno, los caminos en estado lamentable, no tienen delegación policial, o sea, pasa un incidente y no tienen teléfono para llamar a la policía, ni delegación policial. Es un abandono total. Y ahí las pibas y los pibes Y de es un edad ejido, escolar, es un ¿dónde estudian? ¿O a dónde tienen que ir? y generalmente estudian en la escuela 774 de Puyén Sí. o en la escuela 744 del Hoyo. Para eso implica Ahí moverse volvemos al tema del 12 transporte. kilómetros por un lado. Claro, el tema del transporte también lo tienen, no tienen un lugar donde refugiarse de la lluvia para esperar el transporte, en el caso que lo tuvieran, el transporte. O sea, es una situación bastante terrible. Y no son escuchados, no son escuchados sus reclamos. Yo después, si querés, te mando la nota que hicimos con 2 vecinas que se animaron a venir a hablar Ujú. y, y bueno, y te van a contar ellas de voz propia y bueno, fuera de micrófono decían nunca los vienen a ver. El intendente fue una vez en campaña, una, y no está tan lejos. La radio entonces, ¿dónde la Obviamente. encontramos? En internet. ¿La encontramos en redes sociales? Y todavía en internet estamos resolviendo Ajá, cuestiones técnicas, está bien, ¿viste? Para poder estar en internet. O está sea, bien. contamos con una computadora, los teléfonos, un micrófono y para de contar, Sí, ¿viste? sí, sí, sí. Y Pero con bueno, todo lo que estamos en requiere ese laburo. camino porque también todo ese esfuerzo económico de nuestra parte, no tenemos subsidios ni los queremos Ujú. por ahora. Este, una vez que armemos bien el proyecto y todo, bueno, ya concursaremos para ver de regularizar eso, pero no queremos recibir plata afuera porque todo eso te condiciona siempre, ¿viste? Y, y bueno, por ahora tenemos una cuenta de Spotify donde podés encontrar los programas que vamos subiendo en vivo. En la cuenta de Spotify, Y cómo nos metemos? después te mando el link. Bien. Están para descargar. Generan en este proyecto itinerante, Claudia. Te agradecemos mucho. No sé si te quedó Bueno, algo ahí en el tintero que nos quieras compartir, muchísimas. algo que te parece que sea atinado a compartir con la audiencia, y si no, bueno, mandarte un abrazo y obviamente seguimos en contacto como siempre. No, nada, bueno, esto que me parecía interesante aclarar del caso de Polo Ortiz, Ujú. que es una persona que ha venido a nuestras marchas en contra de la megaminería, o sea, no es una persona que es desconocida para nosotros y que, bueno, realmente fue para mí feísimo escucharlo, doloroso, te diría, incluso escucharlo desestimar la lucha, que es la lucha también de la gente de los barrios incendiados, de la que él forma parte, porque él fue impulsor de uno de los barrios que se prendió fuego, que es la Ecoaldea. Este, y realmente esa, vos decís, ¿cómo puede ser que se cambie tanto de lugar de postura, ¿no? De postura ideológica y nos trate de ecologistas y no sé qué cosas cuando sabe perfectamente que no somos eso? Y sabe perfectamente por qué luchamos.
Eso nada más. La seguimos, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por Otro por para este rato. ustedes, y siempre los escuchamos y los seguimos y también compartimos con la audiencia las notas de ustedes. Eso te lo agradecemos. Un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo. Claudia Sastre, integrante de la Asamblea de Vecinas y Vecinos de Epuyén. Bisagra, la otra agenda. ...22 minutos pasan de las 11 de la mañana... ...escuchábamos a Claudia Sastre... ...integrante de la Asamblea de Vecinos y Vecinos de Epuyén... ...bueno, que nos hizo, ¿no? O nos describió un panorama bastante claro... ...con diferentes temas... ...que seguramente... ...al igual que sucede aquí en nuestra ciudad y en la región... ...se van tocando, ¿no? Inevitablemente. ¿Cómo desentrañar o destejer esa trama? También pasa por ahí un poco el desafío, si se quiere. 9 grados la temperatura en la ciudad de Puerto Madryn, la humedad del 40%, el viento sopla a mayor intensidad. Veníamos describiendo unos 20 y tantos kilómetros en la hora, 34 kilómetros en la hora en este momento, la humedad del 40%. Estás escuchando Bisagra en FM Namuncurá, en el 89.7 y también a través del canal de la Fundación Seferino Namuncurá en YouTube.